comienzo a este estudio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ok. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos empezar un estudio de hermenéutica, este es el versículo ideal. Quiero que alguien me lo repita. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Y ellas, o sea, ellas, ¿quiénes son? Las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Por ejemplo, cada palabra que tú lees de la Escritura, esa palabra es espíritu. Esa palabra que tú lees es espíritu. Yo quiero que veamos, quiero leer un poquito acerca de la introducción de la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que se deriva de la teología. La teología es la ciencia que nos conduce al conocimiento perfecto y exacto de la palabra de Dios. Y la hermenéutica es una ciencia de la teología. La teología es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué le digo que es la madre de todas las ciencias? Porque todo lo que hay sobre la faz de la tierra, lo que hay en el firmamento, lo que hay en todas las galaxias, por Dios fue hecho. Y todo está aquí en la Escritura. Todo está aquí. Su significado está aquí. Entonces, la teología es la ciencia que nos conduce al conocimiento exacto y perfecto de la palabra de Dios. Todo yo le voy a dar una copia de esto, pero primero se lo tengo que explicar. Amén. Bien. Yo le puse como título referencias hermenéuticas, introducción general y definiciones. Definición de la hermenéutica: es el arte de interpretar los textos de acuerdo al diccionario. Pero la hermenéutica del griego hermenein, que significa interpretar en griego, de la cual nosotros nos ocupamos, forma parte de la teología exegética, o sea, de la que trata la recta inteligencia e interpretación de las sagradas escrituras. La exégesis, yo siempre, cuando yo daba las clases, pintaba en el tablero, les pintaba a los alumnos un minero. ¿Por qué les pintaba un minero? A cada uno le tenía su figura para que ellos, porque uno tiene, eso se llama un poder de asociación. Yo asociaba la exégesis con la minería, porque la exégesis, un exegeta es una persona que hace un estudio profundo de la escritura. Entonces yo les dibujaba un minero. Yo no soy dibujante, pero en el tablero les dibujaba un muñequito y le ponía un casco de esos de minero, y ellos asociaban las cosas de esa manera. Bien, entonces la hermenéutica es la ciencia que nos enseña a conocer el resultado y la definición de las Sagradas Escrituras, texto por texto. Y a esto se le suma la exégesis, que es la profundidad del significado de la palabra de Dios. Parece un poquito complicado. Bien, hay otra forma de interpretación. Definición de la exégesis. ¿Quién me puede decir qué es exégesis? Entonces, ¿qué significa? La exégesis es la ciencia que nos enseña
a conocer y a estudiar a profundidad la palabra del Señor. Acuérdense que un exegeta es una persona que aplica la exégesis de la palabra a profundidad. La exégesis es la ciencia que nos enseña a conocer a profundidad la palabra, a estudiar a profundidad la palabra del Señor. Amén. Acuérdense que siempre lo asociamos con un minero, que el minero trae su pica y va abriendo hueco en la montaña, en la tierra, hasta lograr el resultado que es su tesoro. El resultado es el significado. La metodología de la palabra del Señor, de la exégesis. Su metodología. El experto en teología bíblica, a su vez, emplea datos arrojados por la labor del exegeta, o sea, por la labor del minero, el que está escarbando, el que está estudiando a profundidad el conocimiento de la palabra. En lo tocante al significado original del texto como material para la información de la doctrina. La beneficiaria directa de todo ese trabajo combinado de estas disciplinas es la teología sistemática. Permítame explicarle qué es teología sistemática. La teología sistemática es la ciencia que nos enseña a nosotros a conocer la palabra de Dios de una manera sistemática y ordenada. Por ejemplo, anteriormente la palabra del Señor no venía por versículos, no venía por libro, no venía por capítulos ni por versículos. Era un solo libro. Este profeta escribió tal cosa, este profeta escribió lo otro, y así. Entonces, a medida que iban pasando los años, la gente, los eruditos de la palabra de Dios, se dieron cuenta que era importante definir, por ejemplo, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación se llama soteriología. Hay otras doctrinas, por ejemplo, que se llama numerología. La numerología es una doctrina de la teología que estudia el significado de los números y su aplicación en la vida. Ahora, esa misma doctrina, por ejemplo, lo que es la hermenéutica, tiene otra doctrina que se llama demonología. Demonología. La demonología es una de las ciencias que se derivan de la hermenéutica, que estudia a los demonios, sus aplicaciones, sus costumbres y cómo trabajan ellos. Es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos con un propósito, que ustedes tengan conocimiento, porque la palabra de Dios no solamente es predicar, la palabra de Dios tiene muchos matices. Por ejemplo, la numerología. El número 7 es el número del Señor, el número 6 es el número de hombre, el número 40 es el número de los latigazos que sufrió el Señor Jesucristo. Ese número es un número como de castigo, el número 40, el número 5, el número 6, el número 1, cada uno de ellos tiene su significado dentro de la palabra del Señor. Pero nosotros no nos dedicamos mucho al estudio de la numerología, porque entonces nunca vamos a terminar. Amén. Aparte de eso, tenemos la soteriología, que es otra rama de la hermenéutica, es otra rama de la teología. ¿Por qué es importante tener un poquito de conocimiento? Por ejemplo, permítame poner este ejemplo, quizás no sea el más práctico, pero usted se sube a su carro y si su carro no prende, usted debe tener cierto conocimiento de mecánica, en este caso es teología, pero debe tener usted cierto conocimiento de mecánica. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene gasolina, tal vez no tiene agua, o tal vez
su batería está muerta. Entonces, si usted no tiene que ser un técnico en mecánica, pero sí debe tener conocimiento, si su carro tiene una agujita que le marca el agua, le marca el aceite, le marca la gasolina y le marca la batería. Si usted no conoce estas agujas, a eso se le llama voltímetro, al que marca la batería se le llama voltímetro, al de la gasolina se le llama gasómetro, y así respectivamente. Igual es la palabra del Señor. Necesitamos nosotros conocer un poquito. No necesitamos ser técnicos, porque el técnico es el Señor, pero Él nos va dando a nosotros discernimiento para poder comprender la palabra de Dios. Bien, ¿quién se beneficia de toda esta combinación de estas disciplinas? La teología sistemática. ¿Por qué? Por ejemplo, anteriormente, como estoy comparando la teología, el estudio de la palabra del Señor con la mecánica, con los carros, entonces acuérdense que los primeros carros se hicieron por allá en 1917, entre el 17 y el 21. El primer carro que se construyó fue Ford, lo construyó Henry Ford. Entonces las llantas no eran de aire, eran de madera, cubiertas con caucho, y eran carros de manivela, no tenían pila para prender, y si no prendía así, prendía empujado, pero prendía. Entonces, ¿qué pasó? La palabra del Señor dice la palabra que hoy en día la teología es sistemática, se ha sistematizado tanto para facilitarnos a nosotros el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos las Sagradas Escrituras por libros, por capítulos y por versículos y el nombre de quien lo escribió. Eso se llama sistematización. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los 4 evangelios. Se le llamó evangelios a los escritos de los apóstoles del Señor cuando Él estuvo acá en la tierra. Entonces, esto significa que la teología se hizo sistemática. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos la oportunidad de poderla estudiar. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, hermana o hermano, por favor, vaya al libro de Apocalipsis. Y usted va, si usted no conoce bien la escritura, se va a la primera página y ahí le dice dónde está el libro de Apocalipsis. Entonces se va al último. Si le digo que el libro que está más o menos en la mitad, ¿cuál sería? Tal vez Mateo o cualquiera de esos libros. Entonces, si no existiese esta manera sistemática, nosotros no podríamos leer, porque tendríamos que mirar toda la escritura. Y si la escritura anteriormente era un solo libro, con un solo autor, Dios, hoy en día la podemos leer ustedes y yo, porque se ha sistematizado. Primero se dividió en dos: Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Por qué Nuevo Testamento? ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Cuándo empezó el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que sucedió para que el Nuevo Testamento apareciese? Ok. El Nuevo Testamento, anteriormente se rigió el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que empieza en Génesis y termina en el último libro, y empieza el Nuevo Testamento en Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con estos libros? Cuando el Señor Jesucristo aparece en el río Jordán, es bautizado por Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo aparece sobre la faz de la tierra, divide la humanidad. Escuche bien esto, es muy importante que ustedes tomen esta cita bibliográfica, muy importante para ustedes.
cuando el Señor Jesucristo aparece y es bautizado por Juan el Bautista, el Señor divide la historia de la humanidad. Oiga, la historia de la humanidad, el curso de toda la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con el Señor Jesucristo, y de ahí vienen los evangelios y al final Apocalipsis. Amén. Bien, la beneficiaria directa de todo ese trabajo combinado de estas disciplinas es la teología sistemática, con el auxilio de la teología histórica. Un teólogo es un hombre dedicado al estudio de la palabra del Señor desde sus orígenes hasta su final. Hay teología bíblica y teología dogmática y teología histórica. La teología histórica es la que nos ha ayudado a nosotros, porque sin aquellos historiadores como por ejemplo Flavio Josefo del primer siglo de esta era, de la era cristiana, si ustedes quisiesen, por ejemplo, yo les motivo a ustedes que se compren un libro de Flavio Josefo. Es uno de los historiadores judíos más grandes que han habido del primer siglo, porque él estuvo en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Pablo. Son grandes historiadores, son hombres que su conocimiento es veraz y fehaciente, o sea, no tiene ninguna duda. Amén. Bien, siempre habrá, no obstante, un diálogo permanente entre todas estas importantes áreas de la investigación bíblica. Definición de la exégesis. Este es el método que usa una persona cuando quiere afirmar una idea, buscando pasajes en la Biblia que le ayuden a respaldar lo que ya tiene pensado. Por ejemplo, queremos saber algo acerca del fin de los tiempos. Nos vamos al Evangelio de Mateo, inicialmente, capítulo 24, 28. Y si queremos avanzar un poquito más acerca de las señales de los últimos tiempos, entonces nos vamos al libro, en el Nuevo Testamento nos vamos al libro de Apocalipsis. Pero si no estuviese de esta manera sistemática, nos tocaría leer media Biblia para poder sacar un resumen así de unos 2 o 3 renglones. Le damos gracias a Dios porque usó hombres, historiadores, grandes eruditos de la palabra de Dios, y nos hizo fácil todo esto, este estudio a nosotros. Amén. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quisiesen ser no solamente eruditos, sino grandes exponentes, testigos de la palabra del Señor? Todos. ¿Cuántos de nosotros no quisiésemos tener un amplio y vasto conocimiento de la palabra de Dios para poder comunicar esto a los demás? Ustedes están aquí porque tienen una necesidad, igual que yo, de aprender de la palabra de Dios, y es nuestra obligación no solamente aumentar esa pasión que ustedes tienen, sino el conocimiento que ustedes tienen, y no solamente el conocimiento, sino la devoción que ustedes tienen para ello. Esto requiere de muchos atenuantes, como por ejemplo la pasión, el aprender. ¿Para qué voy a aprender tanto? Para multiplicar el saber en otros, porque hay otros que están cerca de nosotros que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. No tener conocimiento de la palabra de Dios es muy triste, porque la gente, si no se salva por el concepto de la palabra, se va a perder por el juicio que ella misma trae sobre las personas que lo han rechazado. La ignorancia de la palabra de Dios no salva. Es el conocimiento de la palabra de Dios el que salva y nos aparta del pecado y nos hace aceptos delante del reino del Señor Jesucristo.
Pero es muy importante leer la palabra y es muy importante estudiarla y es más importante retener sus conceptos. Si usted va a trabajar y solamente trabaja por trabajar y no aprende lo que hace, el patrón le va a decir: este fue su primero y último día. Así. Pero si usted trabaja, le presta atención, se tecnifica, le gusta hacer las cosas bien hechas con excelencia, le voy a contar, su patrón le va a decir: me gusta su trabajo, le voy a dar $1 o 50 centavos más por hora. Pero algo es algo. Pero si uno no agrada al Señor, ¿usted cree que vamos a agradar a los hombres? Si los hombres son crueles. Amén. Para la correcta interpretación de algún pasaje es importante seguir en orden las reglas de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? A ver, hermanos, es la ciencia que nos enseña y nos conduce al significado de la palabra del Señor, sintetizándolo. Es la ciencia que nos enseña el significado. ¿Por qué? Porque hace una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es un estudio profundo del significado de la palabra. ¿Y quién es un exegeta? Es el minero. Acuérdese que una exégesis es como el minero que va con la pica cavando la roca hasta que encuentra su tesoro. Así somos nosotros. Nosotros deberíamos de ser exegetas, mineros de la palabra del Señor. Bueno, ¿no le gustaría ser minero o minera? Pero la correcta interpretación de algún mensaje, de algún pasaje, es importante seguir en orden las reglas de la hermenéutica. No se sabe pasar por alto las reglas para que así no haya confusión en el pasaje. Siguiendo en orden las reglas, va a poder interpretar la mayoría de los pasajes sin necesidad de algún libro que interprete el mismo. Porque muchos, ahora con sumo respeto lo digo y lo digo sin ninguna soberbia, pero hay muchos hombres, muchos siervos ministros que leen un pasaje de la Biblia y sacan una cantidad de significados de lo que significa este o cierto y determinado pasaje de la Biblia basado en cualquier tipo de comentario. Entonces hay que tener también cierta afinidad con el Espíritu de Dios para poder nosotros retener los conceptos que vienen de Él. Dios tiene el poder de permitirnos a nosotros revelarnos verdaderamente lo que significa una palabra o un pasaje o un renglón de las Sagradas Escrituras, hermanos. Por ejemplo, en las Escrituras la harina tiene un significado y el aceite tiene otro significado. La harina tipifica el pan material y el aceite tipifica la presencia de Dios. Pero eso no lo dice ningún libro. Hay que estudiarlo. Hay que ir allá. Acuérdese que el Señor Jesucristo habían 5,000 almas al cual Él les estaba predicando, y le dijo uno de los apóstoles: Señor, mándalos ya para su casa, porque no tenemos nada que darles de comer. Y el Señor le dijo: no hay nada de comer. Entonces un niño tenía unos peces y unos panes. ¿Les gusta esa historia? ¿Sí? La multiplicación de los peces y los panes. Tomaron los peces y los panes que este niño traía y los pusieron en un cesto. Y el Señor les dijo: ustedes denle de comer a ellos, a 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, este es un milagro. Las cosas de Dios son gloriosas,
tienen un significado poderosísimo en la cosmovisión espiritual, en el mundo espiritual. Mientras, cuando ellos empezaron a repartir los panes y los peces, yo creo que las primeras o 5 personas o 10 personas eran los únicos que iban a comer algo, pero eran 5,000, y comieron los 5,000, y sobraron 12 cestas de peces y de panes. Ellos fueron testigos de un milagro sobrenatural. Eso fue durante el tiempo que el Señor estuvo con sus discípulos. Hoy en día Jesucristo sigue haciendo milagros, prodigios, portentos, sanidades. Sigue resucitando a los muertos. Amén. Esto no es historia patria, esto no es algo pasajero, es algo real, algo verídico, algo que está sucediendo en pleno siglo XXI. Amén. Bien. Ya que hay pasajes que mencionan costumbres que no se explican en la Biblia, en esos momentos es necesario de libros que nos expliquen del mismo, pero la gran mayoría de los pasajes, si se pudieran interpretar con estas reglas, sería maravilloso. Por ejemplo, la regla fundamental. Como hemos indicado, hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. Es la ciencia de la interpretación del verbo hermeneo o significado interpretar. A continuación hablaremos de las reglas para la correcta interpretación de la Biblia, comenzando con la regla fundamental para la interpretación. ¿Cuál es? La Biblia es su propio intérprete. No tenemos nosotros que interpretar o darle un significado, porque para eso está el Espíritu Santo de Dios, para iluminarnos a nosotros. Amén. Juan 5:39, el texto con el cual empezamos, dice: escudriñar las Escrituras. Escudriñar, ¿qué es escudriñar? Es mirar con detenimiento, observando cada parte del versículo, analizando cada palabra, conociendo su significado. Por ejemplo, ¿qué significa manejar? Manejar es conducir. ¿Qué es conducir? Usted puede conducir una moto, conducir un barco o sencillamente conducir un carro, pero es manejar. Hay un gran hermeneuta que se llama el Dr. Lund, erudito bíblico, en su libro Hermenéutica. Dice lo siguiente: hallamos estos dichos. Por ejemplo, las Escrituras son su mejor intérprete. Comprenderás la palabra de Dios mejor que de otro modo alguno, consultando una parte con otra, comparando lo espiritual con lo espiritual. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Quiero que vayamos al versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Primero lo que dice ahí: para que sepamos, o sea, que para que aprendamos, para que conozcamos, para que tengamos conocimiento lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si esto fuese cuestión de hombres, todo el mundo sería predicador y todo el mundo sería maestro. Este versículo yo quiero que ustedes lo guarden en su corazón. 1 Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13, porque dice que esta ilustración, este conocimiento no es de hombres, sino es inspirado directamente por el Espíritu Santo de Dios a los hombres. Usted dice, hermano, pero es que yo cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere decirme. Lo que equivale a usar la Escritura de tal modo que venga a ser ella su propio intérprete. No es fácil. Por ejemplo, voy a ponerle el carro de ejemplo. Usted no es electricista de carros, usted no es electricista automotriz, pero usted dice, este cable viene de aquí, este viene de por allí, este viene de por allí, pero usted empieza a seguir el cable y se dio cuenta que tenía problema de encendido. Entonces usted llega a la conclusión que el problema que tiene el carro para que no encienda es, ¿cómo? Eléctrico. ¿Sí o no? ¿Lo leyó en algún libro? ¿Se lo dijo a alguien? Nadie se lo dijo. Usted se puso a escudriñar, a investigar, a seguir el cablecito y se dio cuenta que el cable está caliente y que va al encendedor, al switch, y se dio cuenta que el switch estaba mal, estaba fallando. Lo compra, lo pone y le prendió el carro. Cito estos ejemplos porque es la manera más práctica de nosotros poder asimilar lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Este gran erudito de la palabra dice, si por una parte arrancando versículos de su conjunto y citando frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas, se pueden construir doctrinas llamadas bíblicas, pero que no son bíblicas, que no son enseñanzas de las Escrituras, sino más bien doctrinas de demonios, haciendo una exégesis de demonios. Hermano, hay que tener sumo cuidado. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en los altares se suben hombres que dicen, esas viejas que se pintan y que se peinan y que no sé qué. Hermano, el hombre que se para acá detrás de un púlpito a pregonar la palabra de Dios debe por obligación respetar la grey de Dios. No se sabe cuál sea la necesidad de los hombres, mujeres, ancianos, niños o jóvenes que estén ahí. Quizás están enfermos, quizás están tristes, quizás están al borde de la bancarrota, están al borde del suicidio o sencillamente al borde del rompimiento de su relación. Para que un hombre se pare en una tarima a decirles viejas cochinas, hombres cochinos, y que el que no se afeita, hermano, ese tipo de cosas, esto no es bíblico, hermano. El Señor nunca en todos sus escritos, nunca le faltó el respeto a nadie. Al contrario, Él dijo, dejad venir los que estén cansados, cargados, dejadlos venir a mí, porque yo los haré descansar. La casa del Señor es un hospital, el hospital del alma. Venimos enfermos del alma, venimos tristes, venimos cansados, venimos buscando un consejo de lo alto, venimos buscando una frase que cambie nuestra manera de pensar. Y resulta que el predicador empieza a darles leña, hermano. Al contrario, va a salir peor de lo que entró. Entonces, este es el hospital del alma. La casa del Señor es donde traemos nuestras penas, nuestras tristezas,
Quizás estamos al borde de la quiebra emocional, la quiebra material o la quiebra espiritual o sencillamente la quiebra con nuestra relación. Y el hombre que se para aquí empieza a darle palabras de vida eterna, palabras que estimulan, que llegan a lo más profundo de nuestro ser. Estos son palabras que inspiran al hombre a buscar, a hacer y poner por obra, hacer las cosas bien. Necesitamos esta palabra. Amén. Doctrina de demonios. ¿Por qué doctrina de demonios? Si por una parte arrancando versículos de su conjunto, o sea, su contexto, y citando frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas, o sea, cosecha humana, se pueden construir doctrinas llamadas bíblicas, aparentemente bíblicas, pero que no son enseñanzas de las Escrituras, sino más bien doctrinas de demonios. Hacemos exégesis, buscamos, investigamos, no para edificarnos, sino para destruir muchas veces. Por otra parte, explicando la Escritura por la Escritura, usando la Biblia como propio intérprete de sí mismo, no solo se adquiere el verdadero resultado de ella, o el mismo sentido de la palabra. Téngase muy presente que una doctrina no puede considerarse del todo bíblica. Oigan, una doctrina no puede considerarse del todo bíblica antes de resumir y encerrar todo cuanto la Escritura dice de la misma. O sea, si esto no tiene soporte escritural, es doctrina de hombres, pensamiento de hombres. Y si el hombre está mal, es pensamiento errado. Yo creo que ustedes han llegado a iglesias donde le dan madera a todo el mundo. Yo tuve compañeros que se paraban en un púlpito a darle madera a todo el mundo. Y ¿sabe qué, hermano? Todos necesitamos un poquito de amor, un poquito de comprensión, un poquito del conocimiento, de la dulzura, de la ternura de la palabra de Dios. La palabra es vitamina para los huesos, es vitamina para el alma, es vitamina para nuestro ser. La palabra de Dios energiza al hombre, energiza el espíritu del hombre, cambia su estatus moral, social, económico, material o sentimental, cualquiera fuere. Es muy importante que desde este lugar se expanda no solamente el reino de los cielos, sino el poder de su misericordia. Pero no hay a veces. Oiga, hermano, somos producto de la misericordia del eterno Dios, hermano. Por la misericordia de Él estamos vivos, hermano. Estamos aquí en este lugar. Por la misericordia de Él tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos transporte, tenemos techo, tenemos calzado, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos transporte. Por las maravillas de su misericordia. Pero hay que estudiar la palabra, hermano, para que nadie nos engañe. Aquí vemos cómo ensambla perfectamente la ley. No se pronuncia sentencia antes de haber